Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, y también bienvenidas todas las personas que nos están observando desde la transmisión en vivo. Estamos compartiendo esta conferencia desde la página de Polifacética. Si alguno de ustedes quiere compartirla, o por si después se queda con alguna duda y quiere volver a ver algún concepto, o por si después tienen otra duda y ahí mismo la dejan, desde ahí les vamos contestando. Y pues bueno, les vamos comentando un poquito quiénes somos. Soy activista por diferentes causas que creo que son todas interseccionales, como es también la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por el cuidado del medio ambiente, los derechos de la tierra, la lucha por la soberanía alimentaria. Y bueno, yo creo que todas se pueden concretar en la misma lucha en realidad, que es la lucha en contra de la violencia. De eso vamos a hablar también en una conferencia la próxima semana. Entonces, si se quedan con dudas de algunas cosas, pues seguro que las podemos debatir más adelante. Y pues bueno, además de ser activista, que esa es la forma en la que a mí me gusta en realidad reconocerme, pues soy ñoña, soy una de esas cosas que se reconocen como alguien que estudió la licenciatura, la especialidad y no sé cuántos posgrados en diferentes temáticas sobre ciencias sociales. Entonces, pues me he dedicado los últimos años a hacer investigación sobre bioética, sobre conflictividad social, sobre comunicación, sobre género, sobre, pues, en general, todo lo que tenga que ver con la relación que tenemos los seres humanos con los animales. Y pues todo eso me ha traído aquí justamente el día de hoy. Y estamos realizando en este momento lo que es el Tour de Activismo Antiespecista, que es un tour que se está llevando a cabo por toda la República Mexicana, un tour en el cual participamos 5 proyectos distintos, que son estos que encuentran los logotipos. Está por un lado Polifacética, que es un proyecto en redes sociales en el cual compartimos pues todas estas conferencias, todas las acciones en calle que hacemos, diferentes conversaciones y reflexiones alrededor de la ética y de la libertad. Y tenemos también otros 2 proyectos internacionales, que es The Safe Movement, que seguramente conocen, también Climate Safe Movement, Archivo Animal, que es una biblioteca digital nacional, de hecho fue fundada por el compañero UFO, y encuentran centenares de libros, todo es gratuito, y son libros sobre liberación animal, sobre antiespecismo, sobre anarcoveganismo, sobre hasta alimentación cruda, o sea, hay como muchas cosas alrededor de todo esto, hasta ecofeminismo, que son temáticas interseccionales a lo que pues a nosotros nos interesa en cuanto a los animales. Y tenemos por último el proyecto de Brigada Animal México. Brigada Animal México es un colectivo que fundamos también activistas por la liberación animal mexicanos hace 2 años, estamos por de hecho cumplir 2 años, y es un colectivo que se encuentra en toda la República Mexicana y que hemos utilizado como plataforma pedagógica y creativa para poder desarrollar diferentes formas de activismo antiespecista, abolicionista, en torno a todo lo que tiene que ver con la explotación hacia los animales, cómo detenerla y también cómo visualizarla para que otras personas sepan simplemente que existe como tal. Y bueno, pues ese es un poquito como el bagaje de lo que, pues, quiénes somos. En este momento nos ven nada más 2 personas aquí en Ciudad de México, pero en realidad somos muchos más. En otras ciudades nos acompañan otras compañeras, nada más que depende un poco de la distancia, de cuándo hay vacaciones, pues quienes pueden, quienes nos acompañan. Y como quiera estamos de base todo el tiempo nosotros 2, porque resulta que nosotros vivimos en una van, vivimos en un vehículo y vamos recorriendo todo el país para hacer estas jornadas gratuitas, pedagógicas, de activismo. La Ciudad de México en este momento es la sede número 26 que hemos visitado, es la ciudad número 22 que hemos visitado y el estado número 16. Entonces estamos muy contentos de todos los lugares a los cuales hemos podido llegar, todas las comunidades de activistas que hemos podido conocer y todo lo que hemos podido aprender y reunir para seguir compartiendo en diferentes espacios, en diferentes momentos, con una misma finalidad, que es justamente la liberación de todos los animales. Y bueno, esta es una conferencia a la cual le tengo yo muchísimo cariño, porque es una conferencia que creo que es muy redonda, ayuda a que entendamos muy bien de dónde surge esta violencia, cómo es que la hemos aprendido, por qué la reproducimos y por qué nos resulta tan difícil muchas veces no normalizarla o dejar de participar en lo que es la violencia hacia los animales. Entonces, espero que sea útil para ustedes y si tienen cualquier duda, comentario, pues al final podemos irlos pues revisando. Ay, ese no era. Ahora sí. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Y para comenzar, creo que es importante definir algunas cosas y hablar de comunicación.
La comunicación es probablemente una de las prácticas sociales más complejas que existen, porque implica que tiene que haber conocimientos comunes alrededor de lo que es una narración, la historia, los simbolismos, el lenguaje en el que nos comunicamos y la cultura que compartimos. Cuando existen todos estos valores reunidos, podemos reconocer, reproducir, aplicar y practicar la comunicación mediante otras herramientas que son normas, emociones, recursos que son económicos pero también intelectuales y muchas otras formas más de reproducir la comunicación en el entorno social cotidiano. Es importante que repensemos esto de la comunicación porque la comunicación, en todo caso, es la manera en la que nosotros aprendemos, la forma en la que nosotros comprendemos cualquier temática es a partir de que existe una manera de comunicarla. Y esta comunicación depende por completo de que nosotros rechacemos una idea o que nos apropiemos de una idea, de lo que estamos escuchando. Y todo esto tiene que ver con el lenguaje y con las diferentes formas en las que nosotros reproducimos el pensamiento, las normas, la cultura, etcétera, mediante la interacción del día a día, la interacción social que nos hace que normalicemos ciertos comportamientos en el día a día. Casi nunca prestamos atención al lenguaje y a la comunicación de esta manera. Sin embargo, pensemos que el solo saludo coloquial, es decir, hola, buenas tardes, tiene implícito toda una serie de significantes muy importantes que si no existen estas tres palabras es imposible dar lugar a la comunicación y al entendimiento. Cuando nosotros decimos hola, buenos días, estamos dando por sentado, para empezar, que compartimos el mismo idioma, pero también que compartimos la misma cultura que nos ha enseñado que en México, por ejemplo, es imposible abrir una comunicación si no tenemos estas tres palabras, porque si no asumimos que la otra persona puede ser maleducada o que no está dispuesta a tener un diálogo o a realizar una acción. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tienda y decimos hola, buenos días y el tendero no te contesta, hasta lo repetimos. Es hasta que la persona te contesta que entonces nosotros iniciamos la interacción. Y si no te contesta, lo que sucede normalmente es que nosotros nos imaginamos un chorro de cosas. Nos imaginamos que estará enojado, no me habrá escuchado, será que le caigo mal, porque los seres humanos tendemos a ser curiosos y a buscar respuestas de aquello que no sabemos a partir de ciertas emociones. Sin embargo, en estas tres simples palabritas, al simplemente decir hola, buenos días, encontramos una invitación que es respetuosa, que es normal, a que exista una interacción, y cuando no existe, entonces habrá lugar a que podamos entender que hay una ausencia de comprensión o que hay una ausencia de comunicación, porque nos han enseñado a que esta forma de hablarnos es algo predestinado, que tiene sí o sí que existir y que además va acompañada de la emoción de la cordialidad, del respeto, de la invitación o de la otra emoción negativa si no te contestan, de qué maleducado, por qué no me hizo caso. O nos sentimos que a lo mejor nos están faltando al respeto, ¿será que no me contesta porque soy menor? ¿O no me contesta porque soy mujer? Entonces nos imaginamos ciertas cosas a partir de algo tan sencillo como estas palabras. Este ejemplo nos sirve para que nos demos cuenta de algo, que es que la comunicación siempre tiene componentes que son emocionales, tanto ya sea desde el emisor, que es la persona que habla, a la persona que es el receptor, la persona que escucha, pero también el mensaje mismo, en la manera en la que nosotros lo enunciamos, las palabras que decimos, o incluso si no es lenguaje verbal, el lenguaje del cuerpo, de cómo nosotros nos movemos, de tal manera que indiquemos interés, que indiquemos asertividad, o todo lo contrario. Y además tomemos en cuenta que siempre hay una intención que es emocional en el mensaje que nosotros estamos dando y se hace explícita en la entonación que nosotros tenemos, pero también en ese contenido muy específico de lo que queremos comunicar. Y entonces, si toda la comunicación es emocional y la pedagogía y el aprendizaje existen a través de herramientas comunicacionales, esto quiere decir que toda la pedagogía y todo el aprendizaje es emocional también.
¿Alguna vez habían escuchado ya la palabra epistemología? ¿Sí? Esta palabra que desde las ciencias y desde la reflexión teórica utilizamos para describir lo que es el estudio del conocimiento o las teorías del conocimiento. Epistemología es la palabra fancy para decir cómo es que nosotros aprendemos. La epistemología es este estudio o la teorización del conocimiento, pero básicamente es cómo es que se crean los sentidos, cómo es que se crean los significados, cómo es que se crean los símbolos que dan lugar a cada una de nuestras narraciones y a las interacciones que nosotros tenemos. La epistemología, para que lo entendamos de una manera más práctica, es como si usáramos unos lentes. Si tus lentes son rosas, todo lo que tú mires, pues lo vas a ver ligeramente rosado. Pero si tus lentes son oscuros, todo lo que tú mires, pues lo vas a ver más oscurecido. La epistemología, como es esta forma en la que se nos enseña a aprender, va a determinar mucho de cómo nosotros comprendemos el mundo en general. Por eso es que, por ejemplo, una epistemología puede ser el feminismo, o una epistemología puede ser la cultura capitalista, por ejemplo. Si yo tengo esta epistemología o entendimiento capitalista, todo lo que yo mire lo voy a entender como que es trabajo, como que es consumo. Si tengo una epistemología aprendida desde la comunicación y la práctica feminista, todo lo que mire lo voy a estar aprendiendo justo a partir de que no existan prácticas inequitativas de género y de sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces la epistemología puede variar, no es siempre la misma. Y la epistemología se configura a través de la identidad que nosotros tenemos dentro de la cultura, pero también a través de los discursos que nosotros vamos reproduciendo igualmente al interior de la sociedad de forma hegemónica. Algo que es hegemónico es aquello que está como de mayor medida y que es más aceptable. Por ejemplo, el idioma hegemónico en México es el español, la economía hegemónica en México es el capitalismo. No quiere decir que el español sea el mejor idioma, no quiere decir que el capitalismo sea la mejor economía, pero es lo que se reconoce como legítimo, como legal, como lo que existe además en mayor cantidad. Así, de la misma manera, la identidad, la cultura que nosotros tenemos, existe a partir de estos significados que son hegemónicos, como estos significantes culturales que corresponden, por ejemplo, a algo territorial, el que seamos de la Ciudad de México, el que seamos de México, el que somos latinoamericanos, por ejemplo, pero también al idioma, a la identidad que tengamos como nación, a la norma social, a la familia en la que nosotros nacemos, entre otras cualidades. Y bueno, no solamente aprendemos a partir de estos significados, también tenemos la capacidad de aprender otras herramientas luego de las primeras etapas de aprendizaje, cuando cultivamos lo que es el pensamiento crítico. ¿Ya habían escuchado ustedes hablar sobre pensamiento crítico? ¿No? Sí. Bueno, pues el pensamiento crítico, pero conforme vamos creciendo nos damos cuenta que pues no es algo lógico, que no es algo natural para nosotros, y decidimos quitarlo, ¿no?, como el pensamiento, y hacerle espacio a otras cosas que podemos reaprender nosotros para pues tener nuevas reflexiones. En este sentido también es que podríamos pensar que el conocimiento que es libre de valores o el conocimiento que no tiene emociones no existe en realidad, no existe más que en la teoría. Sin embargo, en la práctica esto jamás sucede. De hecho, por mucho que se nos repita que de esta manera es como tiene que existir el conocimiento, tanto se ha discutido de este tema desde hace ya más de 100 años, que pues la misma ciencia ha debatido muchas veces que necesitamos rehacer el método científico, necesitamos rehacer la forma en la que hacemos la ciencia, porque dejar las emociones de fuera no significa que sea más objetivo, sino que al contrario nos oscurece la posibilidad de entender a cabalidad algo. ¿Por qué? Porque los seres humanos nunca dejan fuera las emociones y las opiniones que tienen sobre un tema. Cualquier científico, cualquier investigador hace lo que hace porque tiene pasión, que es una emoción, sobre una temática. Tiene tanta pasión, o sea, no me puedo imaginar, por ejemplo, a un físico, a un biólogo, a un sociólogo, a ningún científico que tenga que pasar más de 5 o 6 años investigando un tema que no sea porque le encanta la temática, siente pasión por este tema y entonces experimenta y reescribe y reflexiona y vuelve a leer porque tiene una sensación de cariño
por un tema, por algo particular. En este sentido, además, es que, bueno, nosotros no solamente aprendemos a través del lenguaje oral, del lenguaje escrito, sino a través de las emociones, porque las emociones nos condicionan a que deseemos saber más sobre algo o a que rechacemos algo. Aprendemos más sobre temáticas a las cuales le sentimos apego. Seguramente a todos nosotros nos pasó que cuando estábamos en la universidad o en la preparatoria o en la secundaria, a lo mejor detestábamos las matemáticas, por ejemplo. Y entonces el profesor te dejaba tarea y tú en realidad no la querías hacer. Y entonces no te iba tan bien en las calificaciones. Pero en cambio quizás te gustaba mucho la biología y entonces aunque el profesor no te dejaba tarea, tú llegabas a tu casa a buscar en Wikipedia o en la enciclopedia o en lo que sea para aprender más sobre la temática, porque sientes apego, sientes pasión, sientes deseo por un tema. Y es justamente porque existen estas emociones que nosotros estamos abiertos a aprender o limitados. Cuando sentimos rechazo por una temática, la damos ya por hecho y no escuchamos más. Y bueno, eso es lo que pasa con la violencia. Desde que nosotros nacemos, se nos educa para sentir rechazo por la temática de la violencia. Y entonces cada vez que vemos que en las noticias, por ejemplo, se está hablando de alguna problemática violenta, le cambiamos. O cuando escuchamos en la radio que están debatiendo sobre algo, que una problemática en una marcha, por ejemplo, le quitamos para no meternos en conflicto emocional. Y por esta razón es que casi nunca debatimos de dónde viene la violencia, cómo es que la aprendemos. Lo que sí aprendemos es que nadie quiere hablar de ella, nadie quiere tenerla, pero nadie quiere cuestionar tampoco si es que algo de lo que ellos realizan es violento. Y todo esto sucede porque hay una emoción detrás, que sería justamente el rechazo. Y entonces, como sentimos este desagrado por una temática, ya nada más que alguien mencione violencia, ya nos hacemos oídos sordos y ya no queremos saber más. Y bueno, pues justamente todo esto, el sentir deseo o rechazo por un tema, potencia el aprendizaje o lo limita. Y además, este desagrado que sentimos por la violencia, lo aprendemos a través de un mecanismo que se reproduce desde que somos pequeños y que nos enseñan a repetir diferentes enunciados ya como prejuiciosos o prehechos, por decirlo de otra manera, que entonces no nos dejan reflexionar por nosotros mismos para repensar que si analizáramos la violencia podríamos identificar cómo podemos contrarrestarla o cómo podemos abolir la violencia. Esta predisposición que tenemos emocional sobre la violencia cumple un papel en la reproducción social, cumple un papel económico y también un papel político. Y ahora, no solamente el desagrado condicionado o las emociones que sentimos limitan el aprendizaje y la capacidad de reflexión, también lo hace la manera en la que nos han enseñado a aprender a partir de la repetición. Casi todos nosotros hemos aprendido todo por repetición, que este es pues un mecanismo cultural, que podemos estar, por ejemplo, en la escuela y no nos explican muy bien cómo es que van las tablas, pero más bien nos enseñan 2 por 1, 2 por 2, 4, hasta lo cantamos, ¿no? Y entonces nos lo aprendemos un poco como condicionados a la repetición, que es la misma manera en la que también aprendemos el cariño o el rechazo por nosotros mismos, ¿no? Cuando te repiten en la escuela muchas veces pues un enunciado que puede ser entendido como bullying, nosotros mismos nos lo empezamos a creer. Y en cambio al revés, cuando recibimos mucho reforzamiento positivo, emocional, pues también adquirimos autoestima y nos la vamos creyendo. Y esto es lo que sucede con diferentes pues enunciados que ya hemos dado por válidos, como por ejemplo la carne. Hemos aprendido desde que somos pequeños que la carne no es un animal, sino que es un producto, que no es un animal vivo. Y esto lo aprendemos a una edad muy chiquita. Tenemos 4 o 5 años, la primera vez que todos nos damos cuenta que lo que tenemos en el plato es un animal. Y todos sentimos shock, porque naturalmente los seres humanos sentimos empatía por los animales. Esa es la razón por la cual cuando miramos por la ventana y hay un árbol y hay un pajarito, a nadie se le antoja y dice, ¡ay, qué rico, me lo voy a comer! No, al contrario, cuando vemos un animal siempre es como, ¡ay, qué bonito! Un ardillito, un pajarito, le tomamos fotos, ¿no? Sentimos empatía natural por los animales.
Que eso fue lo que te pasó cuando a los 4 o 5 años descubriste que tenías un animal muerto, le preguntas a tu mamá porque sientes shock y tu mamá te responde con un enunciado que es condicionado emocionalmente, porque tú sientes ternura, cariño, respeto por tu mamá, y cuando tú le preguntas, lo que tu mamá te responde es pues cualquier enunciado, como por ejemplo, te va a hacer bien, si no te lo comes no te paras de la mesa, te lo hizo tu abuelita, cualquier enunciado que no responde el pensamiento que tú tienes respecto al animal, pero que más bien lo que hace es en ti poner esta idea de que si tú cuestionas, se van a enojar contigo. Y tú no quieres que se enojen contigo. Y tú quieres pararte a jugar, y tú quieres hacer otras cosas, y todo lo que nos amenaza, ¿no? Además, tú no quieres que tu abuelita se enoje porque piensa que no quisiste comerte lo que preparó, etcétera, etcétera. Y entonces somos condicionados emocionalmente mediante estos mecanismos de comunicación social para creer que los animales todos son productos, pero que además están a nuestra disposición y que además no tenemos por qué sentir culpa alguna por matarlos, violentarlos, utilizarlos, mutilarlos, dañarlos, ni nada. Al contrario, nos meterán en la cabeza la idea que es un condicionamiento de que para eso son, que ellos existen para ese propósito. Y entonces esto va a quitarnos otra emoción, que es la culpa, porque si para eso son, entonces no tengo por qué sentirme mal. Es a través de todo este mecanismo que aprendemos a muy corta edad emocional que nosotros vamos reproduciendo la violencia sobre los animales. Y bueno, este condicionamiento emocional sirve en general para dotar de estos sentidos a los individuos respecto a lo que es la carne, lo que son los animales, y que se reproduzcan violencias que son útiles para el sistema y que además nosotros no las percibamos como violencias, al contrario, las percibimos como cultura, las percibimos como tradición, lo vemos como algo que es costumbre, que siempre ha sido así, que lo hizo tu mamá con cariño, que lo hizo tu abuela, tu abuelo, que toda la gente siempre lo ha hecho. Entonces lo vemos como un acervo de algo que es entrañable, que es querido, que es deseable, hasta causa de orgullo, la cultura gastronómica mexicana, etcétera, etcétera. La charrería, los toros, las peleas de perros, de gallos. Se coloca todo esto a través de las emociones en un imaginario de algo que nos da orgullo y que nos representa a nivel identitario. Y todo este tipo de mecanismos lo que hace no solamente es reproducir la violencia hacia los animales, sino también la violencia hacia los animales humanos. Y que de hecho esta normalización es la que hace, por ejemplo, que en México comer perros sea percibido como algo que es absurdo, pero comer vacas y comer cerdos es algo normalizado. Que sería distinto si estuviéramos en la India. En la India comer vacas sería algo impensable. Para los musulmanes comer cerdos sería algo impensable, y para nosotros es impensable comer perros justamente. Entonces lo que podemos ver es que es intercambiable según el lugar en el que estés, es intercambiable la cultura, el valor emocional, según el tiempo en el que estés también. Y todo esto es así porque se conciben los intercambiables a partir de una norma que es la moral. Para que esto nos quede más claro, vamos a definir y a distinguir. La moral es una norma que es impuesta culturalmente. Por eso es que existe esta moral que es musulmana, la moral china, la moral mexicana, o podríamos decir la moral judía, la moral cristiana y la moral de diferentes religiones. Y en este sentido no podemos entrar en el debate de que, bueno, pero es que ¿qué es correcto? Depende de quién lo diga y depende de qué lugar. No, porque entonces estaríamos hablando otra vez de moral. Pero cuando hablamos de ética, no podemos entrar en ese debate, porque la ética, siendo el ejercicio de aquello que no es violento, determinaría que matar es un acto desdeñable, ya sea en la China, o en la India, o en México, o en el país que sea. Matar es matar, y punto. No hay manera de justificar la ética o a través de una moral que sea violenta, al contrario. En todo caso, por ejemplo, cuando tú asesinas a un cazador o un violador,
Yo creo que asesinar está mal en cualquier caso, porque estaríamos nosotros ejerciendo siempre un acto que es violento y siempre un acto que es de ego, de pensar que tú tienes el poder sobre la vida de alguien más. Yo creo que cuando es un caso en el que tenemos una violencia que es como cuerpo a cuerpo y que estás luchando por tu supervivencia, es diferente al acto de asesinar con la sangre fría. Sin embargo, creo que el hecho de que tú estés siendo violentada no significa que tú tengas que asesinar a alguien. Creo que hay muchas formas de detener la violencia y hay muchas formas también de ejercer justicia. Y eso, o sea, yo creo que no hay manera de justificarlo. Si nosotros justificáramos, por ejemplo, asesinar a un violador, estaríamos justificando también asesinar a cualquier otro animal, por ejemplo. Porque estaríamos asumiendo que uno es más inocente que el otro, que uno no está en cierto, no sé, estándar moral, nuevamente, que el otro. Pero entonces es una doble moral, la de tú no me puedes matar a mí, pero yo sí te puedo matar a ti. Y yo creo que más bien tendría que ser nadie tiene por qué matar a nadie, ¿no? Es más fácil de entenderlo si lo pensamos en términos de robo, porque cuando lo pensamos desde el asesinato, claro, todas pensamos naturalmente como mujeres que si alguien te trata de violarte o de violentarte y tienes la oportunidad, pues te defiendes y si lo matas, pues no fue tu culpa o no sé, ¿no? Pero no, al final de cuentas seguimos haciendo algo que es violento. Pero el robo, por ejemplo, nos ayuda a repensarlo mejor, porque sería como decir que como tú trataste de robarme a mí, entonces yo te voy a robar a ti. Y estaríamos diciendo, no, pues es que no tienes que hacer ojo por ojo, no tienes que reproducir la violencia, estarías cometiendo exactamente la misma acción que no es correcta. Entonces creo que el asesinato no puede ser justificado de ninguna manera, porque entonces entramos a la moral, a poner, bueno, ¿bajo qué criterios sí se puede matar? Eso es lo que hace la moral. La moral te dice que bajo el criterio de que los animales son propiedades, se pueden asesinar. Y se olvida de la ética, de que el animal tiene todo derecho a vivir exactamente igual que el animal humano. Entonces creo que no podemos debatir esa parte desde la ética. Estaría ya en el terreno de la moral y que volvemos a que es intercambiable y que cumple un papel político y de reglas, ¿no? ¿Quién las pone? ¿Con qué propósito? Etcétera, etcétera. Si tienen alguna otra pregunta, les pido que la dejemos para el final, para que vayamos siguiendo como todo el hilo y ya después lo comentamos. Y bueno, entonces volviendo a esta parte de la reflexión sobre la ética y la moral, ¿por qué actuamos en contra de la ética y por qué la justificamos con la moral? Para que nos quede más claro, voy a regresar a la reflexión de lo que es el idioma. Es por la repetición y por la asociación de las emociones condicionadas que ya dijimos que existen las disonancias cognitivas. ¿Habían escuchado ya alguna vez este término? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez puede ser? Vale, pues. Bueno, pues las disonancias cognitivas son la comprensión limitada de un concepto, de un acto o de un momento histórico. Sucede porque hacemos una asociación simbólica que nos hace entender algo de manera errónea para esconder uno o varios significados que nos hacen sentir que estamos distantes de una realidad. Por ejemplo, para que esto quede más claro, otra vez, la carne. La carne está asociada con algo que es ajeno a un cuerpo, con algo que es ajeno a la vida, con algo además que es inerte, que no representa en absoluto, adelante, que no representa en absoluto a un animal, lo vemos como un producto. De ahí que se utilice esta palabra, que no es más que un eufemismo, al decir carne. ¿Habían oído antes la palabra eufemismo? Sí. Bueno, igual de todas maneras vamos a explicarlo brevemente. Un eufemismo es una palabra bonita para decir algo que es horrible. Por ejemplo, te invita a tu prima a su cumpleaños y en la fiesta te invita a conocer a un amigo suyo, te lo presenta, tú lo conoces y viene tu prima y te dice: prima, ¿cómo viste a mi amigo? Y tú le dices: ay, pues es simpático. Simpático es un eufemismo para no decirle está feo y tiene muy mala plática. Pero como no le quieres decir a tu amiga algo que suena feo, le vas a decir: ah, pues simpático, para no quedar mal, ¿no? Exactamente igual que eso es la palabra carne. Carne es un eufemismo, porque si tuviéramos que decir la verdad, diríamos cadáver, diríamos las vísceras de un animal muerto.
Pero ¿quién comería tacos de carnitas, que nuevamente es un eufemismo, si asociara directamente la carne con lo que es? ¿Quién iría a un restaurante y le diría: a mí por favor denme 2 tortillas en taco con trozos putrefactos llenos de bacteria de un animal muerto, que es un cadáver en descomposición, pero que tenga muchas bacterias, muchas, y que le haya dolido, destrozado? No, pues nadie diría eso, es muy largo para empezar. Pero eso es lo que retrata en realidad lo que sucede para los animales. Pero para poder esconder todo esto decimos carne, porque entonces se vuelve algo más sencillo de poder compartir en el lenguaje. Por eso es que decimos el lenguaje tiene mucho poder en sí mismo. Lo que nosotros decimos enuncia ciertas verdades o esconde todas las verdades. Otro ejemplo de disonancia cognitiva, de esta distancia que existe entre la realidad y el cómo nosotros lo comprendemos y lo enunciamos, es la leche o la violación hacia los animales. Cuando nosotros somos pequeños, ya desde el libro de Ciencias Naturales, no sé qué nivel es, no sé si es tercero o segundo de primaria, nos explican que hay un proceso de producción animal que tiene una serie de pasos de bienestar animal en el cual se inseminan a las vacas. Inseminación es un eufemismo, para no decir violación, para no decir la reproducción sexual forzada, para no tener que decir las cosas como son, de acuerdo con el proceso que existe para los animales, para no tener que explicar toda esta justificación sin sentido de la relación que tiene la vaca con, como un animal sintiente, con conciencia, con comunicación, con lazos afectivos, que es separada de este acto vil que es la violación. Pero si lo decimos como inseminación, pues ya no suena tan feo. Entonces, este uso del lenguaje a través de estas palabras, pues juega todo un papel alrededor de la normalización de la violencia. En todo caso, estas disonancias cognitivas juegan un papel que es muy relevante en el aprendizaje falaz que nosotros tenemos desde niños, en el aprendizaje contradictorio también de lo que sucede en las granjas, de lo que sucede en los alimentos, y se reproduce socialmente. Y entonces, como todos a mi alrededor lo dicen, es difícil que cuando yo me cuestione algo lo enuncie de cualquier manera, porque sabré que yo estoy siendo como la persona extraña que no tiene quizás la verdad, y que además, por la repetición de las disonancias cognitivas, se impide el pensamiento crítico que ya mencionábamos, porque además juega un papel fundamental en la reproducción de la violencia desde el lenguaje con los eufemismos, pero también desde todo lo no dicho, todo lo que nos esconde, todo lo oculto, porque todo esto que no se enuncia son también recursos desde el lenguaje que se utilizan para normalizar los actos violentos, para cumplir una función egoica, es decir, de desvinculación comunitaria o de desvinculación con el otro, simplemente, y que esto ayuda a un propósito que es político, pero también es económico. Estos significantes que ocultan las verdades a la sociedad facilitan la ignorancia, facilitan la ingenuidad de todos nosotros y reproducen la violencia. Porque ¿qué pasaría si todas las granjas y todos los mataderos se encontraran al interior de las ciudades, si no estuvieran en las afueras como siempre? ¿Qué pasaría si todas las granjas y todos los mataderos tuvieran paredes de cristal o de plástico transparente o no tuvieran paredes? ¿Cómo entonces nosotros podríamos justificar la violencia si ya no podemos mentir sobre ello? ¿Cómo entonces les explicaríamos a los niños o les mentiríamos a los niños sobre lo que pasa con los animales? Y en todo caso, ¿por qué les mentimos a los niños? Si lo que pasa en los mataderos, si lo que pasa en las granjas, si lo que pasa en los supermercados antes de que lleguen los animales desmembrados es algo ético, ¿por qué entonces necesitamos mentir? ¿Cómo podemos justificar la violencia en todo caso? Y bueno, todos estos comportamientos y todos estos enunciados desde el lenguaje, pues no solamente están inscritos desde la repetición, sino que pues obviamente no se encuentran en la racionalidad crítica,
no se encuentran en la lógica ni en la ética tampoco, se inscriben desde la economía y el aprovechamiento, desde la discriminación. Pero además, la gran pregunta sería, ¿cómo es que hemos logrado esconder por tantas generaciones a los niños y a los adultos como nosotros la realidad? ¿Cómo es entonces que hemos logrado ocultar por tanto tiempo a todo esto? Es la manipulación del lenguaje. Son la doble moral, que es lo que platicábamos previo a esta diapositiva, y el uso de esa moral como una justificación de la violencia. Para que esto nos quede un poquito más claro de cómo es que logramos esconder y tal, voy a ponerles un video y luego de esto pues vamos a debatir un poquitín al respecto. Investigadores de igualdad animal han documentado la crueldad de la industria de la leche en México. Es la primera vez que se muestra el sufrimiento de las vacas y terneros en las granjas mexicanas. A pesar de las creencias populares, una vaca no da leche todo el tiempo, solo lo hace para alimentar a sus crías. Los granjeros la inseminarán a la fuerza para iniciar el ciclo de producción de leche. Dará a luz tras un embarazo de 9 meses, el mismo periodo de gestación que las mujeres. Esta vaca ha tenido 2 terneros, un macho y una hembra. Cada uno de estos hermanos tendrá un destino diferente, pero igualmente cruel. Él será enviado al matadero dentro de unos días. Será vendido como carne de ternera. Ella será obligada a producir leche durante los próximos años, hasta que su producción descienda y sea también enviada al matadero. Las vacas, como cualquier madre, tienen un fuerte instinto maternal y tratan de proteger a sus terneros recién nacidos. Sin embargo, serán separados a los pocos minutos y nunca se volverán a ver. Esta separación les provoca sufrimiento durante semanas. Se llaman y buscan sin cesar, pero es en vano. Los terneros son encerrados en jaulas en las que apenas pueden moverse. Buscan desesperadamente un poco de contacto. A pesar de su necesidad de estar con su madre, nunca llegarán a alimentarse de ella. Serán alimentados con leche artificial. Muchos de ellos morirán enfermos en los primeros días. Son las víctimas del consumo de leche. Una de las prácticas más crueles en esta industria se conoce como el descorte. Les cortan los cuernos sin anestesia para dejarlas indefensas y poder manejarlas más fácilmente. Los cuernos de una vaca tienen una sensibilidad similar a la de nuestros dientes. Esta mutilación es traumática y extremadamente dolorosa. Cada vaca es marcada con un hierro ardiendo para identificarla. Estas severas quemaduras y profundas heridas no serán tratadas. También le cortan el rabo, con tijeras o con una goma muy apretada que les corta la circulación de la sangre, hasta que los tejidos se mueren y el rabo se cae. Como entre la comida que reciben puede haber trozos de metales, les meten imanes en el estómago a la fuerza. Las vacas son seleccionadas genéticamente para producir cantidades enormes de leche y por ello acaban padeciendo dolorosas infecciones como la mastitis. Son ordeñadas 2 veces al día por máquinas. Los granjeros les extraen cerca de 30 litros provocándoles lesiones, infecciones y sangrado de las uñas. Muchas veces no reciben tratamiento veterinario porque sus heridas e infecciones en ojos u otras partes no afectan la producción. La muerte de las vacas destinadas a la producción de leche no se produce de manera natural. Al igual que los terneros, las vacas son matadas cuando sus niveles de producción de leche descienden. Tras 4 años de maltrato, su vida terminará en un matadero donde será disparada y apuñalada. Morirá desangrándose y agonizando colgada boca abajo. Por favor, considera sustituir la leche de vaca por leches vegetales y ayuda a acabar con esta crueldad. ¿Alguno de ustedes ya había visto este video antes? ¿No? Fragmentos. Lo que normalmente vemos toda nuestra vida es la imagen que nos pone Lala, Alpura, Santa Clara, de una vaquita feliz, pastando con un cielo azul, un pasto muy verde, todas las vacas son bonitas, no tienen mastitis como estas, que si vieron sus ubres no se pueden ni parar
de lo inflamadas que están, de lo lastimadas que están. Nos esconden todo esto porque la industria opera en secreto. Porque si nosotros, a esa edad que decíamos anteriormente, los 4 o 5 años, viéramos esto, ¿qué pasaría? Ninguno de nosotros querría comer crema, comer queso, beber leche. Siendo niños, si supiéramos la verdad, lo que pensaríamos es: pobrecito becerrito, él tiene mamá como yo, y yo quiero estar con mi mamá, y él también. Pero es que nunca vemos la verdad, y por eso creo que también es muy importante que la conozcamos. A veces sabemos que la industria láctea pues es cruel, que explota a los animales, etc., pero en realidad no dimensionamos hasta dónde van todas estas prácticas. Y es necesario que lo hagamos, porque mientras más nosotros sigamos en la ignorancia, menos pensamiento crítico tenemos, que es lo que decíamos hace un momento. Y otra cosa es que, bueno, lo que sucede normalmente es que cuando vemos esto, casi que nos cuesta abrir los ojos, ¿no? Y queremos mirar para otro lugar. Y tiene todo que ver con lo que mencionábamos al principio de esta plática, es que nos han condicionado a que cada vez que escuchamos hablar sobre violencia, le hagamos como: ah, no, eso no pasa, no, y así, y nos hacemos como que eso no existe. Pero existe. Y yo me atrevería incluso a decirles que estas imágenes, que son filmadas por compañeras activistas de Guadalajara, de la Organización Igualdad Animal, son filmadas en México, pues son hasta rosas, por decirlo de alguna manera, comparada a la manera en la que son el resto de las granjas, la mayoría de las granjas en México. La mayoría de las granjas en México no tienen tanto espacio, no están así tan abiertas, los animales apenas si pueden moverse, están todo el tiempo en su estiércol, y es algo absolutamente terrible, que no quita que esto es terrible, pero lo que voy es que hasta esto resulta ser no retratar la realidad cuando lo comparamos con lo que sucede en otros lugares. Y entonces, recapitulando, si el ser humano es naturalmente empático, ¿en qué momento es que pierde esta capacidad? Podríamos pensar que es el momento en el que aprende que algo, lo que sea, puede estar asociado a complacer a otros. Y entonces abandona su pensamiento crítico para adoptar un pensamiento impuesto socialmente. Que esto es justamente lo que sucede cuando somos niños y abandonamos la curiosidad de preguntarle a nuestros padres por qué comemos pollos, por qué comemos animales, y simplemente lo sustituimos por la violencia común para complacerles, porque ellos nos dicen lo que ya comentamos: te va a hacer bien, vas a crecer grande y fuerte, lo necesitas para poder salir a jugar, si no te terminas el plato no puedes ir a hacer lo que tú quieres. Es decir, se nos va condicionando y aprendemos desde que somos muy pequeños a ser manipulados emocionalmente. Aprendemos a seguir toda esta serie de comportamientos de manipulación y complacencia, no solo de nuestros padres, sino también de las instituciones, de las escuelas, del convenir social en general, que nos hace reproducir estas violencias y estas mentiras día a día para agradar a otros. Ya siendo adultos, todavía hay mucha gente que sigue teniendo miedo de denunciar la realidad por miedo a que no les agrade a los demás, a que le digan que es raro, a que le digan que por qué se comporta de esa manera. Y entonces nos vamos a nosotros mismos silenciando, o nos da miedo decir algo simplemente por una emoción, por esa emoción de yo quiero complacer, de me da miedo ser distinto, y dejamos pasar la realidad de la ética. Y eso sucede pues justo a esta edad en la que vamos socializando y no antes. Por eso es que los niños tienen este principio de cuestionar la lógica todo el tiempo, y que además no se censuran, que todo el tiempo hacen estas preguntas de este tipo de temáticas y otras más, ¿no? Los niños tienden mucho a preguntar: y mamá, ¿por qué esa persona tiene la piel de otro color? O mamá, ¿por qué? Porque es algo lógico. Pero conforme nos vamos haciendo grandes, o los adultos nos van respondiendo, en lugar de que nos respondan: ah, es que es normal, somos diferentes, casi siempre lo que nos responden es: no señales, o no digas, o no. Entonces aprendemos a que hay cosas que no debemos hacer porque molestan a otras personas. Dejamos de actuar para aprender y seguimos actuando nada más para complacer. En todo caso,
Es por las emociones y por estas mentiras sistemáticas que las podemos entender como herramientas básicas para reproducir la violencia cultural. Por ejemplo, es mentira que la leche de vaca sea una fuente absorbible de calcio, o que sea digerible para los seres humanos, o que sea necesaria para el crecimiento de los niños. Sin embargo, cualquier imaginario común pensará que es así. Y además, esto sucede pues justamente otra vez por la manipulación emocional y del lenguaje a través de los comerciales. Porque todos los comerciales que hemos visto desde que somos pequeñitos, pues dicen que necesitamos tomar leche para crecer, pero además también hay muchos recursos bibliográficos que son destinados para los profesionales de la salud, que están pagados por la propia industria alimentaria para que reproduzcan toda esta serie de comentarios. Y sin embargo, estos recursos discursivos no solamente mienten por conveniencia económica, por una conveniencia comercial, sino que también van a obviar o no nos van a decir que la producción de lo que ellos están haciendo con los animales y además el consumo de su producto tiene una serie de consecuencias gravísimas sobre nosotros mismos. Nadie nunca ha visto un comercial de leche en el cual diga que consumir leche te puede provocar enfermedades respiratorias, o que hará que se inflamen tus glándulas suprarrenales, o que hará que tengas posibilidad de tener 40% veces más cáncer de mama o de colon, o diferentes enfermedades digestivas, gastritis. Eso nunca nos lo va a decir la leche. ¿Por qué? Pues porque a la empresa que vende la leche simplemente le interesa el comercio, no le interesa hacer explícita la realidad detrás de lo que sucede. En todo caso, lo que sí hace es esconder este mensaje, darnos otro mensaje que es falaz y decirnos, por ejemplo, que la leche es fuente primordial de proteína, que además la proteína pues es el nuevo dios de nuestra generación, ¿no? Si no tiene proteína, la gente se angustia. Si no comes proteína, te vas a quedar chiquito, no vas a ser musculoso. Nunca nadie en toda la historia de la humanidad, nunca nadie se ha muerto por deficiencia de proteína. Pero ahí tenemos toda una industria alimentaria, del fitness, de la farmacéutica, engañándonos para creer que tenemos que comer proteína. Y hasta nosotros mismos muchas veces lo reproducimos, ¿no? Le voy a poner más frijoles para que tenga proteína. O sea, les aseguro que no importa qué coman, no les va a faltar la proteína. Pero los mismos médicos reproducen todo esto. ¿Quién les enseña a los médicos? ¿Quién crea ese tipo de libros de cómo ellos aprenden? Yo les puedo decir, por ejemplo, personalmente, que hasta el año pasado asistía anualmente a todos los congresos de innovación farmacéutica y alimentaria que sucedían en la Ciudad de México, y era muy curioso cómo en cada congreso había pocos médicos, había pocos investigadores de la salud, pero lo que sí había era la botarga de una vaca ya fuera del ala o del pura, y te regalaban tu kit de regalos para todos los estudiantes de enfermería, de ingeniería bioquímica, que estaban llenos de yogurt y de otros productos más. O sea, desde que son estudiantes se les está reclutando de forma emocional, de forma falaz, para creer que la industria láctea pues es la chida, es la buena onda. Y entonces tú le recomiendas a tus pacientes como médico que coman una rebanadita de queso, panela, porque tiene menos grasa, o leche, pero light, porque tiene menos grasa. Pero nos están recomendando comer algo que ni siquiera es natural, que por sí mismo no tiene los efectos que ellos dicen que va a tener, y que por el contrario nos va a seguir enfermando. Y bueno, el mensaje falaz de la industria no solamente tiene que ver con los efectos hacia la salud, sino que tiene todo que ver con la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres también, porque de alguna manera el comercial siempre lo que nos muestra es una mamá haciendo sándwich, haciendo licuado, y cómo ella alimenta a la familia, y reproduce cómo es que las mujeres tenemos que ser buenas madres, y además tenemos que ser buenas mujeres por cuidar a los hijos al darles una alimentación pues idónea según el comercio. Se reproduce ciertas emociones y que pues solamente están reproduciendo que lo que le interesa a la industria lechera pues es vender. Esconde la violencia de la explotación, la violación, la mutilación de todas las vacas y de todos sus hijos, pero también esconde el machismo al sugerir que la reproducción del orden del trabajo en el hogar
tiene que ser reproducido por una relación servil de parte de las madres, de parte de las mujeres, las esposas, que son aparte las encargadas de la reproducción del ciclo emocional, laboral, familiar, alimentario, que están a cargo de la nutrición de las familias, y con esto sigue de alguna manera, bueno, no de alguna manera, de toda manera, reproduciendo también la violencia patriarcal que tenemos tan presente en nuestra sociedad mexicana. Y bueno, para que comprendamos mejor este punto anterior, es necesario que definamos esta violencia hacia los animales, esta violencia nombrada especismo, así como existe el racismo por raza, el clasismo por clase, existe el especismo por especie. El especismo se entiende como un sistema de discriminación de unas especies animales sobre otras. Es un tipo de violencia, exactamente igual que como lo puede ser el machismo, como lo puede ser el fascismo, etcétera, etcétera. El especismo es la ideología violenta que nos hace creer justamente que en México está bien comer cerdos, pero no perros, y que en la India estaría mal comer vacas, pero sí podrían comer la leche de otros animales, etc. Es una forma de jerarquías alrededor de quién vale más que otro, según una discriminación moral, o sea, lo que comentábamos al principio, que es intercambiable. Y entonces, a partir de esta, estuviéramos asesinando seres humanos a los 5 añitos para poderlos hacer taquitos, y como si estuviéramos haciendo que una vaca consumiera hormonas a la edad, una humana estuviera consumiendo hormonas a la edad de 7 años de un ser humano. Esto es algo que tenemos que recordar cada vez que hablemos sobre este tipo de relaciones con el especismo. Y bueno, entonces, volviendo al punto del engaño, al punto del aprendizaje que ya platicábamos, ¿por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué es tan difícil el reconocimiento ético de los actos? ¿Qué es tan terrible de lo que nosotros nos imaginamos que pueda pasar que nos detiene de actuar de manera no violenta? La pizza sin queso, y además con puros vegetales. Todas las razones por las cuales nosotros no actuamos con base en la ética es por emociones, es por el miedo a la humillación, por el miedo a ser diferentes a las personas en nuestros entornos cercanos, por miedo a no encajar en los entornos sociales. Y esto es lo que hace que nosotros obviemos o que desechemos la lógica y la ética. Ejercemos el especismo cada vez que nosotros colocamos el miedo por encima del entendimiento crítico y sencillo sobre la explotación animal y sobre la explotación sexual, lo que nos hace no solamente a cada uno de nosotros convivir en entornos violentos, sino que también nos convierte en opresores y en reproductores de la violencia normalizada. ¿Por qué queremos esconder la realidad? Si cientos de estudios prueban que las principales causas de muerte humana en el planeta están directamente relacionadas con el consumo de productos de origen animal e industrial, ¿por qué queremos esconderlo? También cientos de estudios y cualquier visita a un rastro nos muestran que la violencia que se ejerce al interior de estos lugares es equiparable a la cadena de explotación humana que se vive, por ejemplo, en la trata de blancas, en el holocausto judío, que se vive en los países árabes, que se vive al sur, en esta misma frontera, o al norte, en la siguiente frontera. ¿Por qué entonces nosotros seguiríamos justificando lo que sucede o normalizando que alguien más lo reproduzca bajo el criterio de es que es mi mamá o es mi abuelita, ¿cómo le voy a decir? ¿Por qué seguimos nosotros normalizando? Por miedo, por estas emociones. Mueren más animales por actividades humanas en un solo día que todos los seres humanos que han muerto en toda la historia de la humanidad por causa de guerra. Y por otro lado, la violencia especista en lo que tiene que ver con la industria ganadera contribuye de primera mano al hambre mundial, porque se están alimentando animales que después serán asesinados en lugar de alimentar a todas esas personas que mueren de hambre, y contribuye directamente a todos los problemas ambientales. Por ejemplo, el 75% de la tierra erosionada en el planeta actualmente es de uso agrícola, de tierras que se utilizan para producir el alimento,
para los animales que serán asesinados. A pesar de que con el 25% restante de esas tierras se podría cultivar alimento para toda la humanidad, para los 7.500 millones que somos. Por otro lado, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que cualquier otro sector, incluso el de transporte, debido a todos los gases de la fermentación entérica. La fermentación entérica es la forma bonita de decir los pedos y la caca de las vacas, de los cerdos y de otros animales. Y la suma de todos los procesos de la agricultura para alimentar a los animales, de todos los desechos de los gases que ellos producen, del tratamiento que reciben, por ejemplo, las pieles arrancadas de los animales para hacer cinturones, zapatos, etc., pues todo esto genera el mayor porcentaje de todos esos gases de efecto invernadero que generan el cambio climático y que generan la pérdida de la capa de ozono. Existen países hoy en día que ya no tienen capa de ozono. ¿Habían escuchado eso? ¿Sí? Pues Nueva Zelanda, que es uno de los países que supuestamente tenía mayor desarrollo pues general, económico, social, político, es un país que ya no tiene capa de ozono. Es tan triste y emergente su situación que el país le paga a la gente para que vayan a vivir ahí, pues porque si tú vas y vives ahí, pues es muy probable que vivas menos años, que te enfermes, etc. Por culpa de todos estos gases, pero también del calor y la forma en la que es recibida por tu cuerpo. A lo mejor tú lo sientes igual de calor, pero tu piel no lo recibe igual porque no hay una capa protectora. Existen muchos lugares en el mundo donde ya existen exiliados climáticos, porque en el delta, por ejemplo, de la India, pues ya hay muchos lugares en donde es imposible vivir por culpa de cómo se han ido creciendo las aguas. Esto pasa también en las Maldivas y en otros lugares más. Y de estas cosas casi no hablamos. Y la principal causa de todo esto es la industria ganadera. Además también de que es la principal causa de que tengamos gasto de agua potable. Solamente para producir una hamburguesa se requieren 15.000 litros de agua, y en algunos lugares de México y de otros espacios en el planeta donde hace mucho calor se requieren hasta 45.000 litros de agua, porque hace tanto calor que los animales necesitan beber más agua. Pero además el agua para alimentarles, para darles de beber, viene de otros lugares que no es de esa tierra, porque en esos desiertos no existen esos pozos acuíferos para ellos. Y entonces se le está quitando el agua a muchas personas para darle el agua de beber a los animales que serán asesinados nuevamente. Y algún ejemplo rápido es como el Amazonas, ¿no? Es la principal causa de... Así es, actualmente el Amazonas lleva 20 días incendiándose. La principal causa de los incendios es la deforestación, que ha hecho que se pierda la humedad y que entonces sea fácil que exista volatilidad. Y la causa de que tengamos todos esos incendios pues es justamente la deforestación para hacer tierras para alimentar a los animales, para volverlas pastizales. Aportación rápida. Nueva Zelanda pues sí tiene los agujeros en la capa de ozono, y curiosamente también se le tiene el apodo de la granja más grande del mundo, porque tiene alrededor de 70 millones de ovejas y 8 millones de vacas, y podemos ahí ver una relación directa entre las granjas y lo de la capa de ozono, además de que ellos solo cuentan con 4.5 millones de personas que habitan el lugar. Ahí en Nueva Zelanda hay más animales que personas, y pues ahí vemos una relación directa. Gracias. Perdón. No, muy buen dato, muy buen dato. Y bueno, pues esto no solamente es una problemática en términos terrestres, sino también en términos de lo que sucede con la extracción de animales que son asesinados en los mares. Se calcula que anualmente son extraídas 90 toneladas de peces del mar para la pesca. Son tantos animales que ni siquiera podemos pensar en un número. Pensamos en 90 toneladas por gramaje, por pesaje. Pensemos que para extraer cada kilo de cada pez que será vendido, se extraen 20 kilos de animales que no van a vender. ¿Por qué? Porque cuando la red se avienta, pues sale no con un sistema de distinción que dice, yo soy una empresa que comercializa sardinas, entonces me llevo las sardinas, sino que la red se avienta y sale con sardinas, tiburones, tortugas marinas, camarones, estrellas de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los animales que yo no tengo permiso para comercializar, pero que además yo no voy a comercializar porque es trabajo doble, la gente de los pescadores, las empresas, los regresan al mar. Y esto no cumple un ciclo como normalmente pensamos de que los depredadores se los van a comer. No, porque el depredador ya fue asesinado. En esa red iban también tiburones, iban también mantarrayas, iban
tiburones son asesinados al año. Pasó de ser el depredador del mar a convertirse en una especie en peligro de extinción de manera muy, muy rápida. Y este tipo de extracción ha hecho también que se calcule que para el año 2048 no van a existir peces en el mar. Y esto no es una exageración, no es un, bueno, ya no va a haber tiburones o ya no va a haber estos, no, o sea, ya no va a haber peces en el mar, porque no hay manera de mantener este balance al ritmo que actualmente se está extrayendo a los peces, pero además no hay manera de que exista una pesca que pueda ser sustentable. Es imposible pensarlo de esta manera. Y bueno, para que nos quede más claro, porque algunos de nosotros somos más visuales, les voy a compartir un clipcito de un documental que se llama Cowspiracy, que nos ayuda a entender mejor todos estos numeritos. So my calculations are that without using any gas or oil or fuel ever again from this day forward, that we would still exceed our maximum carbon equivalent greenhouse gas emissions, the 565 gigatons, by the year 2030, without the electricity sector even, or energy sector even factored in the equation, all simply by raising and eating livestock. If you reduce the amount of methane emissions, the level in the atmosphere goes down fairly quickly, and within decades, as opposed to CO2. If you reduce the emissions to the atmosphere, you don't really see a signal in the atmosphere for 100 years or so. The single largest contributor to every known environmental ill known to humankind: deforestation, land use, water scarcity, the destabilization of communities, world hunger. The list doesn't stop. It's an environmental disaster that's being ignored by the very people who should be championing. Free living animals make up, 10,000 years ago, make up 99% of the biomass. And human beings, we only made up 1% of the biomass. Today, only 10,000 years later, which is really just a fraction of time, we human beings and the animals that we own as property make up 98% of the biomass. And wild, free-living animals make up only 2%. We basically completely stolen the world, the earth, from free-living animals to use for ourselves and our cows and pigs and chickens and factory farming fish. And the oceans have been even more devastated. Concerned researchers of the loss of species agree that the primary cause of loss of species on our Earth that we're witnessing is due to overgrazing and habitat loss from livestock production on land and by overfishing, which I call fishing, in our oceans. And we're in the middle of the largest mass extinction of species in 65 million years. The rainforest is being cut down at the rate of an acre per second. And the driving force behind all of this is animal agriculture, cutting down the forest to graze animals and grow soybeans. Genetically engineered soybeans to feed to cows and pigs and chickens and factory farmed fish. 91% of the loss of the rainforest in the Amazon area thus far to date, 91% that's been destroyed is due to raising livestock. The leading cause of environmental destruction is animal agriculture. ¿Alguno de ustedes no ha visto Cowspiracy? Véanlo, por favor. Yo siempre le digo a la gente que la vida se divide en un antes de Cowspiracy y después de Cowspiracy. O sea, igual que con Cristo, es antes, hacer, ¿no? Antes de Cowspiracy y después. De verdad te cambia la vida. Y es uno de los pocos documentales, además, yo creo personalmente que es el documental mejor hecho jamás en toda la historia de los documentales. Pero además, creo que es uno de esos pocos documentales que, como no tiene violencia gráfica, te lo echas de manera muy sencilla. Y que además el hilo conductor es tan lógico que te cae así como anillo al dedo. Y es un documental que no es nuevo, está desde 2014 y los datos y la información que nos muestra es algo abrumador por completo. Titulado o doblado, como ustedes gusten, y sí creo que hay consecuencias respecto al medio ambiente también. Y bueno, podríamos concluir después de estas imágenes y de esto que les he platicado, que la ganadería impulsada por la violencia especista es la principal causa de violencia en nuestra especie, pero también para otras especies. La violencia especista es también la principal causa de que exista la crisis ética humanitaria. Es también la principal causa de que exista el olvido. Y por todo esto es que la ONU ha aseverado ya en repetidos reportes
en repetidas ocasiones, ya desde 2006, que la población humana necesita ya reducir los efectos del hambre en el mundo, la escasez de combustible y reducir obviamente todos los grandes efectos que tiene el cambio climático. La ONU no se está refiriendo a una alimentación lacto-vegetariana, no estamos hablando de un sin carne, estamos hablando de abolir la violencia especista y de dejar de consumir cualquier forma de explotación animal. Y bueno, volviendo a la parte de la comunicación, volviendo a la parte del aprendizaje, volviendo a la normalización de la violencia, ¿ustedes creen que tenga algo que ver el actual sistema académico con la invisibilidad de la realidad? Sí. ¿Ustedes creen que tenga algo que ver la educación actual, que es una educación capitalista, patriarcal, paternalista, con la incapacidad de desarrollar el pensamiento crítico? Quisiera comentarte algo cuando estabas hablando de los niños y su posible reacción emocional entre los videos y la realidad. Yo tengo una hijastra de 8 años y yo también pensaba que los niños, al ver este tipo de imágenes, dirían: no, yo amo a los animalitos, yo no quiero hacerles daño, yo ya no quiero tomar leche. Y en mi casa, pues la alimentación es vegana. Y siempre lo estamos reuniendo ahí, platicamos mucho de esas cosas. Y ella, aunque ha visto las imágenes y dice: pobrecitos, no, yo quiero tomar leche. Aunque eso genere un rollo de violencia en nosotros, es como: no hay un derecho. Y creo que tiene que ver con la educación, justamente. Es cero educación emocional. Yo no creo que seamos empáticos, y lo estoy viendo ahora que convivo con niños que no son empáticos por naturaleza. O sea, se les educa para ser empáticos y es algo que vamos puliendo, pero si por ellos fuera, mientras yo esté bien, o sea, se parecen mucho en ese sentido a los adultos, creo que no son más sensibles. Es como: mientras yo esté bien y esté sabroso, me vale si sufre. Y uno pensaría, bueno, yo pensaba eso, de que pues si la realidad estuviera develada, sentiríamos diferente, nos comportaríamos diferente. Pero he visto en los niños que han estado en mi casa y esto, que aunque vean la realidad, no les importa mientras ellos no sean el objeto de la emoción. Yo te diría que es todo lo contrario, de cualquier manera, porque cuando tú me dices que la respuesta de ella o de ellos es mi derecho, ellos ni siquiera saben que es un derecho. Es una frase que están repitiendo porque escucharon de alguien más. Lo escucharon del padre, lo escucharon del maestro, lo escucharon en otra parte. Derecho es un concepto que apenas empezamos a entender cuando tenemos ya como 16 años. O sea, no es un concepto que entiendan los niños del todo. Entonces, más bien lo que tenemos en México, además específicamente, es una cultura supraviolenta. O sea, somos el país con el primer lugar en feminicidios en el mundo. Somos el país con el primer lugar en violencia alimentaria, en enfermedades por alimentación. Somos uno de los países con menor soberanía alimentaria también. O sea, tenemos una serie de problemáticas de violencia estructural, ya sin decir siquiera narcotráfico, militarización y todas otras problemáticas en México, que más bien hacen que nuestra sociedad sea altamente reproductora de estas normas y esta moral que se ha reproducido. Pero en otros lugares, los niños, en cuanto ven este tipo de videos, lo entienden perfecto. Ahora, por otro lado, lo que yo te podría decir es que nosotros, de parte de Brigada Animal México, sí damos también talleres en primarias y damos otro tipo de contenidos para niños. Hacemos campañas de información pública sobre veganismo en las calles, en los parques, para niños, con contenidos para niños. Y los niños así lo entienden cuando les explicas. O sea, el problema es cuando ya tienen todo el contenido de los... Un niño pensaría en su mamá, un niño pensaría en sus emociones, en sus hermanos. Porque cuando somos niños, lo primero a lo que más aprendemos es a sentir. Y justamente para allá va un poco de lo que yo iba a continuar con la exposición, que efectivamente la pedagogía es un mecanismo de control. Se nos enseña a hacer de cierta manera a partir de lo que aprendemos en el interior de las aulas. No es casual que nunca aprendemos de nutrición en las escuelas en México, pero sí aprendemos de otras materias que son francamente inservibles, pero nos ayudan a estar como ciegos ante ciertas realidades y que nos enseñan otras cosas que en realidad no tienen ningún
reproducir el sistema. Y en todo caso, igualmente hemos introyectado la violencia a partir de la socialización que consideramos que es regular, que es algo normal. La reflexión y el entendimiento de una problemática que se relaciona directamente con otras se llama interseccionalidad. ¿Habían escuchado alguna vez esta palabra? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Tal vez puede ser. Ok. Bueno, pues la interseccionalidad básicamente es cómo podemos entender un problema sin pensar que el problema es un problema y ya, sino que el problema existe porque hay otros problemas que todos se van acomodando y dan lugar a esta problemática. En este sentido, podríamos pensar que la problemática de la violencia especista tiene todo que ver con la problemática de la violencia estructural, con el simplemente aprender a reproducir como sociedades la violencia como algo normalizado desde la cultura. Nuestros sistemas de aprendizaje están diseñados para engañarnos y están basados en la manipulación emocional, como ya habíamos dicho. Desde que estamos en la escuela, lo que se nos enseña no es aprender, se nos enseña a cumplir. Se nos enseña que si tú no haces tantas tareas, no vas a obtener el pasar de grado. El que además no importa qué tan inteligente seas, lo que importa es que hagas los exámenes como te los piden, que los rellenes como te los piden y que las respuestas sean exactamente las mismas que el profesor espera, a partir de ciertos estándares que son muy subjetivos. Y entonces resulta que en realidad no estamos aprendiendo más que a complacer, otra vez, al igual que con los padres. Y además este tipo de sistemas, sobre todo en México, obviamente, porque en otros lugares no es así. En otros lugares los niños desde la primaria eligen sus materias, tienen nutrición, tienen aprendizaje comunitario, tienen otras cosas que a nosotros ni siquiera se nos ocurren, ¿no? Y a nosotros nos han condenado a reproducir este tipo de educación que simplemente es para que todos seamos igualitos y todos estemos siempre pensando en complacer, porque entonces terminas la escuela y ahora lo reproduces, pero en una oficina. Si no haces lo que te piden, si no llegas cuando tienes que llegar, si no cumples con cierto programa, pues te van a correr y además va a ser tu culpa y además tienes que disfrutarlo, además tienes que agradecer que tienes mucho trabajo, porque en México nos han dicho, bueno, mejor tener trabajo a no tenerlo. Es un pensamiento capitalista y de explotación hacia los seres humanos también. Nunca se nos dice que si eres muy bueno, muy creativo, si eres muy emprendedor, si eres muy aventado, te va a ir bien en el trabajo, ¿no? O sea, te dicen primero que tienes que chingar unos años, porque nadie empieza de eso. O sea, todos nos enseñan a complacer, no nos enseñan a ser libres, autogestivos, etcétera, etcétera. Y tiene justamente todo que ver con esta problemática de por qué reproducimos la violencia. La primera epistemología son las emociones. Lo primero que nosotros aprendemos desde que somos niños, antes de que podamos hablar, antes de que podamos razonar, lo que sea, desde que somos bebés, lo primero que escuchamos es: mamá te quiere, mamá quiere que te comas esto, mamá no quiere que la molestes con tus preguntas, mamá quiere que te duermas. O bueno, papá, abuelo, tío, el que sea, no tiene que ser la madre, no es un ejemplo. Pero el punto es que los primeros enunciados que aprendemos a interpretar son aquellos que están vinculados con el deseo del cariño y otra vez con la complacencia. En todo caso, los estamos enseñando con base en el temor al incumplimiento, a que si no, no vas a ser amado, a que si no, no vas a aprobar. Los estamos enseñando que le tengan miedo a ser diferentes, además, a que puedan ellos expresarse de manera individual. Hemos condicionado la ética, ¿será que hemos condicionado también la lógica, con tal de ajustarnos y ajustar a la población en general, ajustar a los estudiantes a una ideología hegemónica y violenta? Yo creo que es claro que así ha sido, y por eso es que la gente que se hace vegana de adulta, y no lo hace cuando tiene el sentimiento, pero no se lo permiten, ni siquiera le dan chance de reflexionar al respecto. En todo caso, son las emociones y el miedo al rechazo, que bien pueden no suceder, pero nos lo imaginamos con miedo, aquello que limita nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad cognitiva, mediante un ejercicio del ego, porque está basado en cómo yo me voy a sentir y qué es lo que yo voy a perder y qué es lo que yo voy a ganar, y que está basado en emociones negativas que nos impulsan a la estasis, es decir, a que no haya ningún cambio. Y entonces,
¿Será que estamos deteniendo el conocimiento por miedo? ¿Será que estamos reproduciendo la violencia sin cuestionamientos por el miedo a pensar diferente? Si se supone que el ser humano es el animal que supuestamente desde la ideología antropocéntrica razona más que otros animales, entonces, ¿por qué es el ser humano el único animal que se deja gobernar por las emociones, por los miedos, por las costumbres violentas impuestas por alguien más? ¿Es en todo caso el ser humano un animal racional o es un animal que solo reproduce valores morales según el lugar en el que se encuentre, el momento de la historia en el que se encuentre, según su espacio y tiempo? En todo caso, a mí me gustaría que nos quedáramos con la invitación a que la razón, que la lógica esté por encima de cualquier tradición y de cualquier moral que sea violenta, ya sea el asesinato de los toros por entretenimiento, la pedagogía violenta en todos los zoológicos, en todas las pruebas con experimentación y disección, o la alimentación mediante los tacos de cualquier cadáver de elección y de animal variadito. Y ahora sí, a mí me gustaría escuchar cuáles son sus preguntas y sus comentarios. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y a la primaria dicen, yo ya quiero tener una alimentación basada en plantas, pero ¿cómo podría yo como niño, o sea, de niño de 10 años, 11 años, que mi familia ya se involucre y mi mamá o mi papá es quien cocina y me dan cadáveres, ¿no? ¿Cómo podría yo hacer algo? Yo creo que efectivamente, como existe control social de parte de los padres, como existe autoritarismo de parte de los padres, no permitimos que los niños ejercen sus propias decisiones bajo el mismo argumento que es de ego, de que yo sé lo que es mejor para ellos y yo sé todo y ellos no saben nada, de pensar que los niños no tienen lógica, inteligencia y que es una forma de violencia. Y en todo caso, la respuesta para todas las preguntas es hacer un uso que pueda ser efectivo de la comunicación y de las emociones. Si tú como niño le muestras a tus papás las cosas que te interesan y entonces platicas con ellos, les muestras videos o les enseñas un dibujo, una historia que tú hiciste, tus papás poco a poco se van a dar cuenta de qué es aquello que te interesa. Y va a significar que estés peleando desde niño, quizás, con los valores de tus padres, pero tampoco es algo nuevo. O sea, a mí me gusta mucho recordarles que hace 200 años estoy segura que la batalla era como una niña que peleaba todos los días con su abuela porque su abuela tenía esclavas de un color de piel distinto al suyo. Y seguramente la niña era amiga de una niña negra y no quería que la niña negra le tuviera que limpiar los zapatos y hacer nada para ella. Pero su abuela le decía, es que están aquí para ti y son nuestras empleadas y no somos iguales, ¿no? Que esa es muy típica. En México la siguen diciendo todas las semanas, es que no somos iguales, ¿no? Entonces, ese planteamiento violento implica que incluso desde que somos niños tenemos que oponernos a ciertas costumbres de nuestros padres. Y creo que es muy difícil, sobre todo cuando no tienes cierta independencia, pero la estrategia y la herramienta es la comunicación siempre. Porque si tú te quedas callado, vas a acumular emociones normalmente. Un día vas a explotar y un día no le vas a decir a tus papás, no es que yo pienso esto, sino que les vas a gritar. Y entonces tus papás nuevamente, como son autoritarios y ejercen control social sobre ti, pues te van a invalidar. Entonces es necesario también que nos sintamos empoderados para hablar. Y desafortunadamente para que eso pase con los niños, pues tiene que haber otras personas a su alrededor, ya sean otros niños u otros adultos, que también los envalentonen y les quiten este miedo, porque si este miedo existe de adultos, pues de niños todavía más, desafortunadamente. Gracias. ¿Alguien tiene alguna? Sí, yo tengo unas preguntas. Nada más sabiendo que las doy en una porque luego se lo olvidan. Ok. La primera es con el concepto de, te refieres, así lo dijiste en la conferencia. Nunca nos reconocemos como animales y entonces es un ejercicio de no violencia, un ejercicio desde el lenguaje, el decir los animales humanos
y los animales no humanos, porque todos somos animales. Y porque de hecho la razón por la cual respetamos a los animales no es porque sean seres vivos, porque las plantas son seres vivos, pero no las comemos. La razón por la cual les respetamos es porque son animales como nosotros, y todos los animales tienen sistemas animales, sientan emociones, sienten terror, sienten ternura, sienten amor, sienten tristeza, pero también sienten en términos de sensaciones físicas. Entonces sienten frío, sienten hambre, sienten dolor. Eso es lo que nos equipara. Y desde todo lo que se ha escrito de la teoría animalista, ya desde hace más de, yo diría, 70 años, la mejor manera de poder reconocer la lucha por los animales es la de hacernos nosotros animales. Por eso es que una consigna es la de todos somos animales, porque si no nos seguimos dividiendo. Es como la misma consigna que tiene cualquier otra causa humanitaria, en decir todos somos humanos, todas somos mujeres, todas somos... Es el chiste de decir, no somos diferentes por ser mujeres y ustedes hombres, al final todos somos personas. Y los animales también son personas, porque en sentido estricto, la definición de persona, pues es que tiene intereses propios, que tiene personalidad, que tiene una forma de comportarse individual, que es lo que tienen todos los animales no humanos, al igual que nosotros. Exacto, o sea, lo que yo me refiero más que nada era como, ¿por qué decirles humanos y no justamente personas, no? Porque, por ejemplo, siento que es como más general decirle a, no sé, a una especie como el ser humano, decirle ya ser humano como una especie, no sé, de perros, algo así, bueno, es lo que yo me refería, o sea, ¿por qué decirle humanos a las personas? Pero creo que medio respondiste a mi pregunta. Y la segunda es que, bueno, también en esta cuestión de como los conceptos entre cultura y educación, porque, bueno, yo pienso que es más que nada una cultura y no una educación, es decir, sí lo que se ve en las aulas es importancia para la construcción de conocimiento de una persona, conocimiento ya sea por la experiencia o ya científico y así, pero yo creo que es más como esta parte cultural, ¿no? Que ya tenemos como impregnada y no, o sea, siento que la respuesta, o no sé, no se me ocurrió, podría ser más que nada como en la, pues, como la reproducción de la cultura distinta que realmente que si se pone en un aula, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso si llegara a poner en un aula que un profesor ya diera clases, pues no sé, de nutrición o de psicología o de emociones, ya, o sea, incluso pues puede estar ahí la materia y la clase, pero es muy distinto a que realmente ese profesor incluso dé realmente lo que está en el plan de estudios, ¿no? Incluso aunque se le esté como obligando de alguna manera porque está trabajando para dar un servicio, aún así, o sea, mediante sus como pues experiencias y lo que ya trae como integrado como ser humano, al final va a dar como detrás siempre como una postura de, ay, bueno, la alimentación es esto, pero al final siempre como va a meter como sus experiencias y ese tipo de conocimiento, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo pienso que más que nada es como no culpar a la educación como, pues sí, como un aula o como las materias o lo escolar, sino más bien una cultura, ¿no? Incluso lo que comentabas de los feminicidios, igual, o sea, se puede impartir en las aulas materias de feminismo, pero si al final la gente afuera se sigue repartiendo como esta cultura machista, pues no se va a lograr como un gran cambio, ¿no? A ver, dijiste un chorro de cosas. Déjame ver de qué manera trato de regresar a todas ellas. Primero, creo que es importante definir educación. Educación no significa escolarización. La educación escolarizada es una, pero la educación es toda forma de aprendizaje que se encuentra en diferentes entornos. Por eso es que es necesario hablar de educación y hablar de cultura, porque la cultura es todas las prácticas que reproducimos mediante el lenguaje, mediante los símbolos, etcétera, que forman parte de una identidad. Y entonces es cultura, por ejemplo, la charrería. Es cultura consumir alimentos de origen animal. De ahí a que sea ético es distinto, pero es cultura. Forma parte de la identidad mexicana, por ejemplo. Entonces, para que deje de existir la violencia, es necesario que tengamos otras formas de comunicación y de entendimiento desde la cultura, pero principalmente desde la educación, que forma parte de cómo se reproduce la cultura. Aprendemos la cultura, como ya habíamos dicho, a partir de diferentes instituciones y herramientas de aprendizaje.
Y por eso, esto que ahora tú dices, de que bueno, es que un maestro a lo mejor te enseña algo, pero él piensa otra cosa y te lo dice en el aula, eso es justamente la epistemología. O sea, ese profesor tiene un pensamiento respecto a cómo se produce el conocimiento que es diverso o distinto a lo que puede ser simplemente la teoría o lo que dice el libro de texto, lo que dice el artículo, etc. Por eso es que es importante que fomentemos que existan epistemologías no violentes y que son las que nosotros vamos a tener que impulsar como sociedad. Y sé que dijiste otras cosas más, pero fueron muchas y entonces ya me perdí yo también. Vale, lo siento. ¿Alguien tiene algún otro comentario y pregunta? Yo creo que tratar de lo que querías saber es por qué no le hicimos también a los animales humanos. No, era más como esta parte, bueno, es que... ¿Por qué hacemos esa división entre humanos y animales? No, era más por la cuestión de conceptos, porque, bueno, yo creo que algo de ciencias sociales, y es como muy importante como decir un concepto y decir otro, porque pues ya cambiamos completamente el contexto. Entonces, es justamente cuando decimos humanos, ya tenemos como un ser humano, ¿no? O sea, ya tenemos como esta parte de cómo es un ser humano. Sí, decimos humanos y decimos humanos. Ajá, y bueno, y como especie sería, pues es una especie humana, ¿no? Y como especie decimos es un perrito, ¿no? O sea, no decimos, es un homo sapiens, o es un canis, no sé qué. Entonces es como esa parte de por qué decir humano y no por qué quedarnos como animales y justamente como bajar, más que nada como bajar, que todos somos animales, sino que ellos tengan que subir a decir que son humanos, animales humanos. Pero es que yo todavía... en ningún momento, sí, yo también creo que todavía hay un problema ahí de cómo se entendió. Porque en ningún momento dijimos que los animales son humanos. O sea, más bien, los animales son personas. Porque tienen esto que ya decíamos, que son individualidad, intereses personales, etc. Pero justamente, o sea, humano es la forma en la que nos diferenciamos por especie. Ahora, la forma en la que desde el discurso, desde las ciencias sociales y desde la plática común y corriente, nos diferenciamos de otros animales que no son de nuestra especie, es decir, animales no humanos. Pero otros animales no se les dicen humanos. Yo creo que a lo mejor por ahí hubo como... Sí, bueno, lo escuché y lo apunté así porque también me fue como confusión. Sí. Yo creo que es de haber escuchado animales humanos, pero ella dijo animales no humanos. Sí, por eso. Ahora, lo otro es que nosotros somos animales humanos. O sea, nuevamente nuestro reino es animal, nuestra especie es humana. Entonces nosotros podemos enunciarnos como animales humanos. Sí, tú eres como un lenguaje que existe en el que decir de que te refieres no decir animal, ¿no? Te refieres a humano, un ser humano, luego automático, cualquiera de nuestra especie. Pero cuando dices es un animal, ¿no? Es como que lo relacionas con algo degradante, como que es bajo, no llega, está debajo de nuestros estándares, ¿no? Te comportas como un animal, eres un animal, pareces un animal, ¿no? Entonces cuando te dicen, eres animal humano, muchos lo tomarían como una ofensa, porque un animal está en la visión antropocéntrica de que todos estamos por encima de todos. Entonces el decirle a alguien humano es como darle una calidad de que en automático es humano y se comporta como tal y por ende es una persona que es superior a cualquier otra actitud que pareciera animal, ¿no? Yo diría que más bien somos como bestias humanas, ¿no? Somos animales, somos no degradando a las bestias, porque también esa palabra, es decir, las bestias siempre se relacionaba con los animales de arado, ¿no? Las bestias de los circos, las bestias para la agricultura. Yo vería un poco eso. No, me estoy esperando un poco, pero... No, está bien, sí. Pero es que creo que igual ahí es necesario hacer un par de declaraciones, porque el lenguaje, como bien decíamos, reproduce el poder. Cada vez que nosotros utilizamos un sustantivo para utilizarlo como un insulto o una forma de discriminación, estamos ejerciendo cierto poder desde el lenguaje. Por esa razón es que es especista decir como insulto animal o decir bestia, y entonces no tendríamos por qué utilizarlo ni con otros animales humanos ni con otros animales no humanos, porque entonces estamos reproduciendo algo muy semejante a lo que pasa desde el sexismo. Cuando yo le digo, por ejemplo, a un niño que tiró mal una pelota jugando fútbol, ay, no seas niña, o tiras como niña, es exactamente lo mismo, es utilizar una palabra que es un sustantivo para degradar a un grupo.
En este caso se estaría degradando a todos los animales porque son a los que se asocian como bestias, como si nosotros estuviéramos fuera de la animalidad. Y es lo mismo que sucede cuando se asocia a las niñas como algo que es débil, etcétera, etcétera. El problema es que desde que crecemos escuchamos todas estas palabras y las naturalizamos. Entonces es que de adultos tenemos que aprender a dejar de decirlas. No es sucio, no es cochino. Digo, no es cochino, no es porque es sucio. Tenemos que dejar de utilizar ese tipo de palabras porque entonces nosotros mismos lo reproducimos. Y vamos a tener una conferencia que es performance, además, que tiene que ver con eso, que es la del miércoles 28. Se llama El sexismo de los cuerpos desde el feminismo y el antiespecismo. Va a ser en Pandemonium a las 6:30. Y justamente tiene todo que ver con el lenguaje y con las prácticas alrededor del cuerpo y de cómo entendemos el lenguaje del otro. Estaría bueno que nos acompañen también en eso. Sí. Bueno, es que ahí serían más cuestiones, serían como cuestiones de conceptos. O sea, creo que la idea todos la tenemos, o sea, en plan respeto y todo esto, pero la cuestión la cuestión que se está comentando de, por ejemplo, de bestia, de animal, y esto sería un poco más ahondar, a analizar de dónde provienen todos estos, todos estos conceptos, porque también creo recordar que bestia también tiene como un inicio religioso en el cual se le mencionaba a una criatura o a un animal que no poseía un alma, cosa que no existe, pero ya lo utilizaron como una ofensa, que solo utilizaban para animales cuadrúpedos como perros, caballos, gatos, etc. Y entonces como dejó de tener como esta relevancia de manera religiosa, entonces se le dice bestia a los animales que tienen 4 patas, pero luego se utiliza solo para los animales que, entre comillas, son considerados de carga. Y o sea, sería como un más ir a investigar como todos los conceptos y todo esto, que está bien, pero creo que el punto principal ya lo teníamos todos desde el principio, que era las cuestiones del respeto y las cuestiones de no utilizar pues nuestro lenguaje para rebajar a los demás, para nosotros sentirnos superiores. Y pues con esa parte yo creo que estaríamos como todos en el mismo barco, y ya después sería investigar algunos de estos conceptos, porque aparte cada una de estas palabras tiene más de un significado y han ido cambiando con el tiempo. Entonces también se tiene en cuenta cómo uno lo resignifica. He escuchado personas que siguen diciendo así como de animales, como para describir a alguien, pero ya no como despectivo, sino como de, pues, somos feroces, somos esto, como poniendo características positivas al respecto, y también es válido. Entonces sería una cuestión como de análisis constante sobre nuestro propio lenguaje y sobre cómo lo utilizamos, pero pues eso ya va a ser de cada uno de nosotros. Si les interesa el tema, hay un texto de reciente publicación que se llama Lenguaje y Biodiversidad. Se publicó apenas este año. No sale completo. Bueno, lo encuentran si lo buscan así en Google, porque está público. Lenguaje y biodiversidad, nuevas perspectivas, las desigualdades. ¿Qué? En Zoom está ahí, abajo, a la derecha. Es que si le puedes poner ajá. Reducir. Miren nomás las cosas de la vida. Okay. Bueno, pues este libro básicamente tiene diferentes textos que hablan sobre esto, o sea, sobre la forma en la que utilizamos el lenguaje. Está publicado por el Centro de Ecolingüística Argentina, que además cabe destacar que son antiespecistas, son un centro sensacional, que además me aprecio de ser amiga de ellos. Y pues los textos son muy diversos, pero van alrededor de eso, las representaciones de los animales humanos y los animales no humanos, y pues diferentes tipos de comprensión sobre los animales. Dice, somos la voz de los que no tienen voz, y es una crítica a hablar de que los animales no tienen voz, que es una crítica al colonialismo que dice que nosotros somos los salvadores de los animales. Y bueno, otros textos más, ¿no? Cómo se relaciona la opresión que sufrimos los sujetos no hegemónicos desde el machismo y la explotación animal, que es el especismo. Yo les recomiendo mucho que lean este texto, y hay otros más que pueden encontrar alrededor de estas. Ajá, lenguaje y biodiversidad.
Son varios. Ajá, o sea, el compilador se llama Diego L. Forte, pero con que tú pongas lenguaje y biodiversidad y le pongas PDF, te va a aparecer, porque se acaba de publicar hace como 2 meses. Uno. Menos, sí. Eso está recientito. Me gustó. Sí, está muy bueno. Y si les gustan este tipo también de, o sea, revisar más temas, vayan a la biblioteca de Archivo Animal. Está Archivo Animal. Es una biblioteca que está en Blogspot, pero también tiene página de fans en Facebook. Entonces, por ahí la encuentran y la biblioteca pueden encontrar por etiquetas de temas, pues diferentes problemáticas, ¿no? O sea, pueden encontrar cosas que tienen que ver con la anarquía, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con el feminismo. Entonces también pues está bien seguirnos documentando. Creo además que es vital que sigamos extendiendo este tipo de conversaciones a otros espacios y que sí utilicemos otros lenguajes también. O sea, creo que está bien hacerlo desde el día a día y desde lo común, pero también dada la importancia de lo que significa la emergencia de la violencia especista, necesitamos introducirnos a otros espacios, espacios académicos, espacios en las noticias, de reflexión crítica, y para eso es importante tener más información también de pues, cómo podemos nosotros debatir sobre las temáticas de la violencia. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Sí, las que quieras. Bueno, decías que justamente las personas no cambian su tipo de vida o de alimentación por el miedo. Tengo una pregunta, y sí, o sea, sería miedo porque, bueno, no sé, no me cuadra muy bien. Siento que también tiene que ver mucho el capitalismo, ¿no? Y la manera en la que se da la información, porque bueno, tengo varios amigos que trataron de ser veganos y que estuvieron como, se informaron y todo, vieron incluso pues muchos documentales y así, pero que sí tenían como cosas feas de los animales halófilos, hacían más feo de lo que vivimos aquí. Y bueno, yo nunca he visto nada de eso, no me gusta, pero o sea, tengo como que pues no sé, está mal. Y justo, ¿no? Y esas personas que, bueno, esos amigos que tengo que han visto videos y se han informado de alguna manera, al final regresan como a ya no ser veganos o a ya no tener este tipo de vida o alimentación. Y no sé si realmente está por el miedo a decir, bueno, no encajo en la sociedad, o es también una manera de que los medios de información pues en el mundo capitalista, pues al final como que bombardean de tanta información que realmente se hace como una indiferencia ya, o sea, ya es como ves que alguien, no sé, en la televisión o en los periódicos de que ay, ya se murió alguien, o que, no sé, un feminicidio, por ejemplo, y al final ya es como, ay, bueno, otro más de tantos, otra cosa más que pasa, y es como, ya no es, bueno, no sé si ya sea realmente por miedo o porque, pues ya hasta cierto punto nos da como indiferencia de decir, bueno, pues ya pasó. Yo diría personalmente que es miedo a ser diferente. Es miedo a asumir que eres parte del problema. Es miedo a tomar responsabilidad. Muchas personas saben que existe un problema, el que sea, y no hacen nada durante mucho tiempo porque no quieren asumir que ellos son culpables. Y el día que lo asumen, cambian muchas emociones al interior y obviamente cambia tu práctica. Y entonces, claro que tiene que ver con el miedo, porque además quien te lo instaura es el sistema capitalista, que te hace sentir que no puedes estar afuera del sistema, que no importa qué hagas, a fuerzas tienes que consumir, a fuerzas tienes que hacer, a fuerzas tienes que vivir haciendo X, Y, Z. Y no es cierto. Pero bueno, nuevamente, en México está absolutamente perpetrado todas estas prácticas. Y no quiere decir que no haya gente que lo haga o que intentemos hacerlo. Hay muchas formas de vivir fuera de todo este tipo de prácticas de consumo. Lo que pasa es que nos da miedo hacer algo distinto. O sea, te da miedo comprar tus verduras y tus cosas en un lugar que no sea el supermercado. Te da miedo no comprar un producto empaquetado y hacerlo tú. Porque qué tal que te quede mal, qué tal que no se ve igual, qué tal que no te gusta. Prefieres comprar todo a intentar por ti mismo hacer algo distinto. Todo es miedo en realidad. Porque cuando la población está empoderada, es muy fácil en realidad hacer cualquier cambio. Pero nos da miedo asumir culpas. Porque entonces, ¿cómo eso nos hace sentir personalmente? ¿Cómo nos hace sentir a cualquiera de nosotros reconocer cuántos animales habremos matado siendo niños? ¿Cuántos animales habremos matado siendo adultos, ya sabiendo que estábamos matando animales? Y que les estamos causando dolor. Exacto. Pero es hasta que asumes ok, a ver, esto no está chido y yo lo hice, que cambia tu práctica. Pero mientras no lo asumas, sigues con todos los prejuicios y falacias que comentamos.
que es normal, es que todos lo hacen, es que es tradición, es que tiene proteína, es que el sistema no funciona sin eso, es que si no matamos animales se van a apoderar del mundo, es que las plantas también sienten, es que el tocino sabe rico. Todos son prejuicios, todos son mentiras. Yo creo que yo añadiría algo como, yo creo que también es la falta de voluntad, ¿no? O de esfuerzo, porque igual, o sea, no quieres tomar leche, pero si tu mamá ya te la compró y ya te hizo el chocomil así de, ya hija, levántate y ya vete a, o sea, desayuna. Pero sabes que es como también, pues voy a ir por las almendras, voy a hacerme mi propia leche y es como también no tener flojera a hacerlo, ¿no? Es como, si estás en contra de la marea, pero es esforzarte y hacerlo, ¿no? Y no sé, es como... Y yo diría una vez más que sigue siendo miedo a decirle a tu mamá, no la quiero. Y es que además ya la tienes aquí enfrente y piensas, ay, es que va a ser grosero. Bueno, perdóname, pero grosero es asesinar a un animal. Pero el problema es que tenemos miedo a que tu mamá se enoje, a que no te acepte. O flojera también en hacerte tú de desayunar y no de, oye mamá, yo me hago, ¿no? O sea, o yo hago de comer, yo las invito a comer, es como también como el hecho de poner de ti, ¿no? De tu parte, ¿no? Y yo volvería a decir una vez más que es miedo. Es miedo a pensar que no lo vas a lograr, porque por eso ni siquiera lo intentas. La gente que tiene flojera, por eso en realidad es floja, que es muy distinto a cuando tienes una emoción de depresión y entonces te cuesta trabajo hacer cosas, eso es otro tema en parte. Pero la gente que en general decide no hacer algo y prefiere que otros te lo hagan, es por un lado la comodidad, por supuesto, pero el miedo a que si tú lo haces va a estar mal hecho, a que no tienes la capacidad para hacerlo. Hay un chorro de gente que dice, es que yo no sé cocinar, o sea, por default ni siquiera lo he intentado, pero es hasta el miedo de intentarlo, porque absolutamente toda la gente se puede hacer tiempo para hacer lo que sea. El pretexto del tiempo siempre sigue siendo algo bien absurdo, o sea, sigue siendo un pretexto nada más. O sea, al menos que trabajes 18 horas diarias, ok, pero nadie trabaja esa cantidad de horas, bueno, sí mucha gente, pero no la mayoría. Entonces es un pretexto que no podemos asumir como algo generalizado. Y la única razón por la que no intentamos algo en realidad es porque nos vemos como que vamos a ser distintos. Y porque sí, efectivamente vamos a ser distintos, hay que perder el miedo a ser diferente. Bueno, yo como a lo mejor psicóloga social, creo que todo es miedo, ¿no? Pero también creo que, bueno, claro, pueden haber otras explicaciones, por supuesto, y que tenemos que aprender otras formas de comprender la violencia, por supuesto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿No? En la transmisión en vivo están bien calladitos. Están todos bien calladitos. Sí. Bueno, pues en ese caso, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a terminar la transmisión. Y les agradecemos muchísimo que hayan estado compartiendo con nosotros. Si después